Clase de hoy la vamos a dedicar a los que se conoce como aplasias, o más correctamente como síndromes de fallo medular. Y lo más correcto es comenzar con la definición, ya que engloba a varias patologías que algunas son bastante complicadas de definir. La definición de falla medular es una producción disminuida de uno o más de los linajes hematopoyéticos. Entonces, no tenemos otra cosa que volver a cómo es la hematopoiesis, cómo están progenitores y cómo están los precursores. Y acá vemos cómo es el tema de precursores, progenitores, células ya desarrolladas y destinadas a la producción de uno de los linajes. Y recordemos entonces que la stem cell es una célula que tiene la capacidad de dividirse para autorreplicarse y dividirse para diferenciarse en distintos linajes según las citoquinas o los distintos estímulos que reciba. Entonces, si hay células stem cell y hay células progenitoras que son comunes a varios linajes, tendremos que analizar en qué momento se produce la falla o la inhibición de la producción de este linaje y a lo mejor hay, como dice la definición de falla medular, una falla total de la producción o de algún linaje en especial. Y eso vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Y volvemos a la definición de aplasia medular, pero desde un tipo más específico. Lo importante acá es que se aplica a trastornos cuantitativos de cada uno de los linajes, no a los cualitativos, no como está, si hay alguna de las formas que está más expresada que otras, si hay alteraciones en el citoplasma o en el núcleo, que a veces acompañan a estos cuadros, pero en la aplasia medular lo que más nos importa es que haya trastornos cuantitativos. Y lo que vamos a ver es la desaparición de los precursores hematopoyéticos, la sustitución de la médula ósea por células de grasa, o sea que lo que se conoce como médula amarilla, y el desarrollo de plaquetopenia, anemia o leucopenia, o si se producen las tres, lo que se conoce como desarrollo de una pancitopenia. Y entonces, ¿qué problemas podremos enfrentar desde el punto de vista, es una visión general, desde el punto de vista cuando haya una aplasia de alguna de los linajes o una pancitopenia? Obviamente, si hay una leucopenia, vamos a ver una disminución o una alteración en las defensas, o sea que va a haber, la presentación va a ser con distintos cuadros infecciosos o con una mayor predisposición a los cuadros infecciosos. Cuando estamos hablando de los glóbulos rojos, si es la eritropoyesis la afectada, vamos a presentar anemia, por lo tanto va a haber problemas en la oxigenación, la función principal de la hemoglobina. Y si hay trombocitopenia, lo que vamos a ver es un problema de sangrados. Es decir, que muchas veces la aplasia medular, la pancitopenia que toma los tres linajes, van a presentar distintas manifestaciones por estos tres problemas. Hay síndromes de fallo medular adquiridos y hereditarios. Los adquiridos vamos a mencionar algunas más adelante, algunas de las drogas o algunos de los cuadros que pueden presentar una aplasia medular o un fallo medular adquirido, pero dentro de los fallos medulares hereditarios, que son los que más nos van a llevar en esta clase, vamos a ver a la anemia plásica adquirida, hemoglobina paroxística nocturna, y el síndrome de fallo medular hereditario que incluyen a la anemia de Fanconi y a la anemia de Blackman-Diamond. Decíamos antes que cuando había una aplasia, una de las cosas que pasaban eran que células de grasa ocupaban el lugar de la médula, o sea, se producía lo que se llama la médula amarilla. Si acá vemos, tenemos una biopsia, una histología de médula ósea normal a la izquierda, entonces vemos una gran cantidad de células que si ampliamos vamos a ver células de la serie eritroide, de la serie linfoide, de la serie megaloblástica, es decir, una gran cantidad con algunas gránulos de grasa que son típicos de una histología normal. Del otro lado, o sea, a su lado, en la derecha, vemos una médula con aplasia. Los campos, las células de grasa han tomado completamente el lugar. Hay muy pocos
centros donde haya producción de células, tanto eritroides, tanto plaquetas como tanto leucocitos. Y acá en general, con una visión general de todas las aplasias medulares, las podemos diferenciar más o menos en 3 etapas. Al inicio lo que nosotros vemos es que hay una destrucción una alteración de la stem cell. Si hay una alteración de la stem cell, va a haber una alteración de todas las series, y lo que yo veo es que el daño de la stem cell es bastante anterior a la presentación clínica de la aplasia, ¿sí? Porque en realidad seguimos teniendo células en circulación, células precursoras que siguen diferenciándose, pero a lo largo del tiempo, ¿qué va a ocurrir? Lo que empezamos a ver en las otras dos cuadros. O bien, tenemos una recuperación, con lo cual por algunas causas hay una vuelta, o sea, se vuelven a incrementar el recuento de stem cell. Recordemos siempre esto, una stem cell se divide, tiene la capacidad de tener la autorreplicación, o sea que pocas stem cell que hayan quedado pueden volver, si se deja de tener esa noxa o esa alteración inmune que producía su destrucción, vuelven a autorreplicarse. Entonces puede aparecer una recuperación muy lenta, pero una recuperación al fin. En el tercer cuadro lo que vemos es que a lo mejor, según cuál sea el cuadro en realidad que estamos observando en el paciente, esta recuperación no se produce una enfermedad de largos años, con una recoída, con pancitopenia, y ahí podemos unir en estos fenotipos clonales que se están produciendo, o síndrome mielodisplásicos, distintos tipos de leucemias mieloides, etc. Y hablamos antes de los distintos tipos que hay dentro de las aplasias hereditarias, y dijimos que íbamos a mencionar que podía haber aplasias medulares adquiridas, secundarias, a algún cuadro, como pueden ser las radiaciones, medicamentosas, una gran cantidad de virus, ahí mencioné algunos, los más comunes y los que deben investigarse en caso de haber una aplasia. Y también hay algunos cuadros de aplasia que quedan un porcentaje bastante alto, que queda con una causa desconocida, o sea, son idiopáticos. Ven que el porcentaje es bastante alto, pero bueno, no llega a encontrarse ninguna causa, por lo menos en el momento del estudio. Quizás más adelante el paciente desarrolle algún otro cuadro clínico. Y volvemos a esto porque entendiendo esto vamos a entender todo lo que sigue después. La aplasia medular es una desinsuficiencia medular global, cuantitativa, con desaparición de los precursores. Es decir, así como está la célula stem cell puede estar dañada y entonces haber una pancitopenia general, puede estar alterados los precursores, entonces lo que vemos es que en algunos cuadros se empieza a mostrarse como una agranulocitosis, es decir, disminución de neutrófilos y monocitos, o sea, serie mieloide granular con gránulos, o puede estar alterada la serie eritroide, presentar anemias, o puede estar alterada la serie de plaquetas y presentarse una plaquetopenia. Siempre cuantitativo es el cuadro. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en estos pacientes? Es decir, lo primero que se le va a hacer es hacer un hemograma con reticulocitos, como siempre. Un cuadro como siempre hacemos con los pacientes. Empezamos con un hemograma, un frotis y reticulocitos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a buscar la anemia, vamos a buscar la trombocitopenia, vamos a buscar la leucopenia. Los reticulocitos van a estar bajos, porque aunque haya anemia, no hay recuperación, porque la médula no produce de la serie eritroide. También vamos a estudiarles la función renal, o sea, a partir de ahora lo que estamos tratando es de buscar otros cuadros asociados y ver si podemos llegar a un diagnóstico de cuál fue la causa o cuál puede ser la enfermedad asociada o la enfermedad hereditaria que sea la causante de que nosotros veamos esta pancitopenia a nivel de sangre periférica. Vamos a estudiarle la función renal, vamos a ver la bilirrubina, vamos a ver aptoglobina, es decir, todos marcadores para ver si también hay un cuadro de hemólisis.
Y a partir de ahí comenzamos con acciones más intervencionistas, o sea, una punción de médula ósea y una biopsia de médula ósea, o sea, ya en la clase que viene vamos a mencionar qué diferencia entre estos, en una vamos a poder ver en general estas células grasas, esta distribución a nivel histológico y anatómico de la médula ósea, con lo que hacemos con la biopsia, y en la punción de médula ósea es tomar sangre de médula ósea y hacer frotis con esto y ver si hay una preponderancia de uno o más series y cuál es la cantidad del tipo de células que vemos en médula ósea. Con la médula ósea, con la sangre periférica, sobre todo con médula ósea por la cantidad de blancos, vamos a hacer una citometría de flujo que nos va a permitir descartar si hay blastos. Blastos son, recuerden, son precursores de todas las series de serie blanca. Vamos a hacer estudios citogenéticos, vamos a hacerle serologías para ver, piensen que también estamos buscando causas, vamos a descartar que haya otras enfermedades autoinmunes, porque muchos de las aplasias son de causa inmune, y vamos a hacer estudios de HLA. ¿Por qué estudios de HLA? Porque vamos a ver después que el tratamiento final de una paciente con aplasia es un trasplante de médula ósea. Bueno, y acá tenemos esto mismo que estábamos charlando en un gráfico, y entonces lo que tenemos que pensar nuevamente es ver si hubo, ahí menciona la quimioterapia, la radioterapia, es decir, qué son los antecedentes de los pacientes, cómo está el vaso, si el vaso es el culpable de que esté haciendo alguna cuadro del sistema de retículo endotelial de fagocitosis de glóbulos rojos, o sea que sea esta la causa en realidad de lo que está pasando. Ver también, como yo les dije, el EDH y demás, o sea, ver un laboratorio de hemólisis, y así vamos descartando hasta llegar al diagnóstico de aplasia. Es decir, la aplasia es como un diagnóstico al cual uno va llegando descartando otras patologías que podrían presentar los mismos cuadros. Esto es un tema que a veces pasa en hematología, es decir, hay que ir descartando las patologías más comunes para llegar a ver algunas. Y en este caso pasa lo mismo con la aplasia, es decir, vamos descartando otras patologías, tanto hemolíticas, tanto destrucción a nivel del sistema reticular endotelial, algún problema eh, de ingesta, de mala absorción, demás, hasta llegar al diagnóstico final. En realidad, la aplasia, como vimos antes en el cuadro de los estadios, no siempre se presenta de la forma más florida, sino que va avanzando con una serie de años. Entonces, en realidad, pensamos en una aplasia no severa cuando vemos afectada, como acá en este caso, todas las series, pero con una hemoglobina de 10, menor a 10, o sea, es baja, pero todavía estamos en un valor que a lo mejor podríamos atribuirlo a otra causa. Vemos que hay bajo recuento de neutrófilos, lo cual indica que hay pacientes podrían entrar en un cuadro de leucopenia por el cual se tenga que internar para aislarlo. Y las plaquetas están menos de 50.000. Esto lo vamos a volver a hablar cuando hablamos hemostasia, pero importante es si todavía tienen función como para la formación de coágulos, o sea, tienen función hemostática o no. Y la celularidad medular va a empezar a disminuir, cosa que a medida que van avanzando los distintos estadios, vemos que cada vez es más importante. Y lo que, bueno, vemos ya en una aplasia no severa, no mencionamos los RETI porque al comienzo hay una pequeña respuesta, si lo tomamos al comienzo recién del cuadro, de reticulocitos que va bajando drásticamente a lo largo del desarrollo de la aplasia. Bueno, comencemos ya directamente con los cuadros y vamos a empezar con los cuadros de síndrome de fallo medular adquirido más comunes, como son la anemia aplásica adquirida. La anemia aplásica adquirida es un síndrome caracterizado por pancitopenia periférica y médula ósea hipocelular. Con más o menos lo que podemos ver es
dos hallazgos de estos: hemoglobina menor de 10, como hemos hablado antes, recuento plaquetario menor de 50 y recuento de neutrófilos menor de 1,5. Es una aplasia medular entre severa y poco severa. Después con el tiempo va a ir transformándose seguramente en una anemia, en una aplasia severa. Su incidencia no es muy alta y se considera como un proceso autoinmune en el que se produce la activación de los linfocitos T, citotóxicos. Esta activación autoinmune que produce la activación de los linfocitos T citotóxicos es la que está implicada en la destrucción de las stem cells y de las células progenitoras. Bueno, antes de comenzar con el tratamiento, lo que les voy a mencionar, la anemia aplásica adquirida, como dijimos antes cuando estábamos hablando de los procesos adquiridos, lo más importante es hacer una buena anamnesis para ver si el paciente estuvo expuesto a drogas, estuvo expuesto a algún medicamento, estuvo expuesto a quimioterapia, estuvo expuesto a radiaciones, todas cuadros que podrían llevar una anemia aplásica adquirida. Y también lo que hay que hacer, como ya dijimos, que pasaba con muchas de estas patologías, es descartar otras patologías que podrían tener un cuadro similar, como por ejemplo síndrome mielodisplásicos, lipoplásicos, leucemias agudas, leucemias de las células vellosas, linfomas de Hodgkin, infecciones bacterianas, hemoglobina paroxística nocturna, de la cual vamos a hablar ahora más adelante, pero es importante que el diagnóstico casi se hace por descarte. ¿Cuál es el tratamiento frente a una anemia que dijimos que se produce por la activación de un proceso inmune? Obviamente un inmunosupresor. Es la terapéutica en los casos graves. Como todos los cuadros que vamos a hablar de acá en más, el tratamiento final, cuando el cuadro ya es muy importante, es el trasplante de médula ósea. Entonces, para eso vamos a ir preparándonos desde el comienzo, una vez que uno tiene el diagnóstico, y lo primero que vamos a hacer es evitar transfusiones, es decir, evitar todo lo que produzca, todo lo que sea que el paciente produzca anticuerpos o produzca reacciones. O sea que vamos a tratar de mantener al paciente con la menor cantidad de transfusiones posibles. Y mientras tanto vamos a hacer todos los estudios de HTLA buscando distintos candidatos para donantes. Obviamente un gemelo univitelino estaría entre los mejores. Después vamos a buscar entre los familiares y después vamos a buscar entre los más relacionados. Y obviamente, como cualquier patología que va a llevar a un trasplante de médula ósea, esto lo vamos a ver mejor en la clase que viene, pero ya les empiezo a introducir el tema de injerto versus huésped. No es que el huésped rechaza el órgano, en este caso médula ósea, trasplantado, sino que la médula ósea produce reacciones de rechazo al huésped. Después vayan pensándolo, después lo vamos a ir viendo mejor en las clases siguientes. Bueno, y vamos a charlar un poco sobre hemoglobina paroxística nocturna, una falla medular de tipo hereditario, donde hay mutación del gen PICA, donde no hay síntesis de GPI, es decir, todo lo que, y hay falla en la unión CD55, CD59, es decir, todo lo que constituye defensas celulares contra componentes del complemento. Es decir, que es esto lo que en realidad la activación del complemento y la acción del complemento sobre los glóbulos rojos es lo que va a producir la hemoglobina paroxística nocturna. ¿Por qué se llama así? Se llama hemoglobina paroxística nocturna porque durante el descanso se produce a nivel, el pH del organismo disminuye. Si hay una disminución del pH del organismo, hay una mejor activación del complemento. Y si no tengo células que estén preparadas para defenderse contra la acción del complemento, esta célula va a aumentar
hemólisis. Si aumenta la hemólisis, una de las características más claras es la hemoglobinuria. Esto quiere decir, se lo pone nocturna porque se supone, se estaba definido cuando todavía había horarios muy claros, a veces es simplemente lo que uno debería llamarla actualmente hemoglobina paroxística al momento del descanso. O sea que cada vez que uno se duerme, es recién ahí cuando el pH baja y el complemento se activa. Bueno, como ya dijimos, en realidad, si hablamos de la acción del complemento sobre los glóbulos rojos, lo que vemos como manifestación clínica de la hemoglobina paroxística nocturna es la anemia por hemólisis intravascular. Va a haber episodios de hemoglobinuria. Esta hemólisis va a aumentar la hemoglobinuria. Puede ir o no acompañada de leucopenia y o plaquetopenia y trombosis en sitios inusuales. Históricamente, ¿cuál va a ser, digamos, el diagnóstico que vamos a buscar? Lo que dijimos es que la alteración hereditaria hace que todos los mecanismos protectores contra la acción del complemento estén alterados. Entonces, lo que uno busca es ver la mayor sensibilidad de los glóbulos rojos del paciente a la acción de complemento frente a un paciente normal. Y esto se hace, en general, las pruebas clásicas que se usaban para el estudio de HPN es el test de Ham, que es la acidificación del plasma. Si acidifico va a haber mayor capacidad de acción del complemento y por lo tanto los glóbulos rojos del paciente que no tengan estos mecanismos de defensa se van a hemolizar más rápido que los de un normal. O también se puede hacer lo mismo por un aumento de la osmolaridad, o sea, que los glóbulos rojos estén en un buffer con un aumento de la osmolaridad. Y este es conocido como el test de la sucrosa. Pero estos test obviamente no tienen mucha sensibilidad. Entonces, lo que se hace normalmente para el diagnóstico de HPN es la citometría de flujo para la búsqueda del CD55 y el CD59 en cómo se encuentran. Otro de los cuadros que están dentro de los fallos medulares es la anemia de Blackman-Diamond. Este desorden es un desorden congénito, genético y fenotípicamente muy diferente, o sea que se presenta de distintas maneras. Usualmente se lo diagnostica en la infancia temprana por la disminución o la ausencia de los precursores eritroides. Además, va a ir acompañado de anormalidades físicas variables, pero también muy visibles, y su herencia más frecuente, a pesar de que puede ser de alguna otra forma, la herencia más frecuente es autosómica y dominante. En la anemia de Blackman-Diamond, lo más característico en realidad, que es diferente de otras, es que no solamente hay manifestaciones clínicas hematológicas, sino que también hay manifestaciones clínicas no hematológicas. Y, por ejemplo, lo que siempre se menciona es que el 50% de los pacientes, acuérdense que estamos hablando de que se diagnostica en edades tempranas, presentan un retardo del crecimiento y anormalidades físicas, como por ejemplo algún problema, el paladar hendido, malformaciones renales, algunos casos también de deficiencia mental están descritos. Y dentro de las manifestaciones hematológicas, lo que vamos a ver es una anemia macrocítica, pero con recuento de reticulocitos bajos, donde se va a ver si yo hago una punción de médula ósea, una ausencia o disminución de los precursores eritroides. Una característica interesante es que va a haber una persistencia de la hemoglobina fetal. Si recuerdan ustedes de la clase de hemoglobina,
La hemoglobina fetal desaparece en edades tempranas para pasar al tetrámero con alfa y beta. Eh, en los casos de la anemia de Blackman-Diamond, quizás como un mecanismo, como empiezan las edades tempranas como un mecanismo compensatorio, hay una persistencia de hemoglobina fetal, pero la hemoglobina fetal tiene una menor afinidad, una mayor afinidad, perdón, por oxígeno, o sea, libera menos oxígeno a los tejidos, o sea que muchas quizás de las manifestaciones no hematológicas se deban también a esto, a la falta de una buena transporte de oxígeno por parte de la hemoglobina. Las plaquetas y los neutrófilos en general se mantienen en valores normales. Y seguimos con otro tipo de anemia que también está dentro de los fallos medulares. Siempre recordemos lo que definimos como fallos medulares, uno, dos o todos los linajes con precursores y progenitores alterados, y es a nivel cuantitativo el fallo que estamos buscando. La anemia de Fanconi es genética y fenotípicamente muy heterogénea. Fue definida hace muchos años y se caracteriza por una variedad de anomalías congénitas, fallo medular progresivo y lo más característico es una propensión al desarrollo de una leucemia o a cualquier tipo de otros tipos de cáncer. Bueno, las manifestaciones clínicas clásicas de la anemia de Fanconi son varias, porque afectan varias líneas celulares. Más o menos uno podría decir, si tomara al paciente desde que comienza el cuadro, lo que se ha visto es que la trombocitopenia muchas veces aparece antes que la macrocitosis y que la anemia aparece antes que la neutropenia. Pero en realidad, como se ve, se afectan todas las líneas. A estos pacientes, como a los que vimos hasta ahora, es decir, como un resumen de lo que pasa frente a cualquier fallo medular, lo que hay que hacer en general es un diagnóstico por descarte para llegar a que es una aplasia medular pura y en algunos, como vimos en la hemoglobina paroxística nocturna, se harán estudios de histometría y demás, pero las medidas en general de tratamiento son medidas de sostén, es decir, lo que el paciente manifieste como anemia, plaquetopenia si hay sangrados o demás, se irán tratando de darle el tratamiento correspondiente. Insisto, tratando de no dar muchas transfusiones como para que no haya reacciones posteriores frente a un posible trasplante, que de hecho es el tratamiento final de este tipo de paciente frente a fallo medular, por lo cual, como ya vimos en otros, como vimos antes, al mismo tiempo que estudiamos el paciente para hacerle el diagnóstico, si ya nos estamos acercando a que es una aplasia, le vamos a hacer los estudios de HLA como para buscar donantes para próximo tratamiento.